Continuamos nuestros estudios sobre las doctrinas fundamentales de Cristo. En este mensaje vamos a ver la enseñanza de avanzar hacia la perfección. Esto proviene de Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Lo leeré de nuevo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que se da a entender en este pasaje es que todos nosotros, como creyentes, somos llamados por Dios a avanzar. Debemos crecer hacia la madurez, hasta llegar a la perfección. Hebreos 6 dice, no volvamos a poner estos fundamentos. Los fundamentos del arrepentimiento y la fe en Dios buscan que el creyente logre su madurez plena en Cristo. Por lo tanto, esta enseñanza sobre las doctrinas fundamentales de Cristo no estaría completa sin una enseñanza sobre cómo avanzar hacia la perfección. Ahora bien, la gracia de Dios que nos llega cuando nacemos de nuevo lava nuestros pecados. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Por la sangre de Jesús, el poder de Dios, nuestros pecados son perdonados y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. A eso se le llama ser salvado del castigo del pecado. Pero también somos salvados en Cristo del poder del pecado. Romanos 6, versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Así que por el Espíritu de Cristo en nosotros, por su palabra viva, somos lavados, nuestras mentes son renovadas y somos liberados del poder del pecado. De esa manera es que recibimos la habilidad, mediante la gracia de Dios, para avanzar hasta la perfección. Somos transformados por la gracia de Dios. Entonces, perfección. La palabra griega para perfección significa completo, madurez total, sin que falte ningún componente. Sería como si tuviéramos un rompecabezas de 500 piezas y tuviéramos 499 piezas en su lugar. Aún no es perfecto, pero cuando colocamos la última pieza en su lugar decimos que es perfecto o que está completo. Esa es la sensación de totalidad, de perfección. La perfección también significa plenamente maduro. La perfección significa de todo corazón, y profundizaremos más en eso a medida que continuemos con esta enseñanza. Pero queremos ver en esta enseñanza que Dios llama a cada creyente a crecer hasta alcanzar la plena madurez. La meta del evangelio que predicaba Pablo era llevar a todos los creyentes a la plena madurez en Cristo. En Colosenses 1, versículo 28 dice, a Él, a Jesús, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto o completo o plenamente maduro en Cristo Jesús. Para este fin también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión en Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Mateo capítulo 28, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Marcos 16, en Lucas 24, dijo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados deben ser predicados a todas las naciones. Y en Mateo 28 dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Así que una gran parte de la gran comisión es predicar el evangelio y hacer discípulos. Un discípulo es alguien que se vuelve igual que su maestro. En Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que una de las verdades que todos los cristianos debemos comprender cuando nacemos de nuevo y entramos en el reino es que estamos en un camino hacia la madurez completa. El destino es llegar a ser como Jesucristo. Cuando un discípulo esté completamente capacitado, será como su maestro. Eso es lo que significa
Avancemos hacia la perfección. No queremos permanecer en la inmadurez, queremos crecer. Y la buena noticia es que la gracia de Dios que lavó nuestros pecados está con nosotros para transformarnos completamente, impartirnos el amor de Dios y empoderarnos para hacer, para llegar a ser y para ser como Jesús. Nuevamente Jesús nos llamó a ser discípulos que sean como Él. La meta de la predicación y el ministerio de Pablo era presentar a cada hombre perfecto o completamente maduro. Lo vemos de nuevo en Efesios capítulo 5. En el versículo 25 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Él amó a la iglesia. ¿Por qué? Para santificarla y purificarla en el lavado del agua por la palabra. Esa es la palabra de Dios. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que la razón por la que Cristo se entregó por la iglesia no fue solo para pagar la pena de nuestro pecado, para lavar nuestra culpa y liberarnos del juicio, sino para transformarnos, para lavarnos y hacernos hermosos, limpios y santos, gloriosos, como nuestro Maestro, para que pudiera presentarse a sí mismo una novia que fuera como Él. Ese es nuestro llamado. De nuevo en Efesios 4, versículo 11, hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar puede traducirse como equipar, completar, suministrar o capacitar, pero también se traduce como perfeccionar. A fin de perfeccionar a los santos, para hacer que los santos crezcan hasta la madurez y sean como su maestro, para perfeccionarlos para la obra del ministerio. Todos los creyentes son llamados. Ministerio significa servicio. Servicio significa amar a las personas, ayudar a las personas. En eso consiste el ministerio, es ayudar a las personas. Así que todos estamos llamados a madurar como Cristo para que podamos servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuchen el siguiente versículo. Estoy leyendo Efesios 4, versículos 11 al 13. Hasta que todos, es decir, todos los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento vivencial del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios dio ministerios al cuerpo para perfeccionarlo y capacitarlo para su ministerio. Así que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dados para capacitar, suministrar y hacer que el cuerpo sea completo y perfecto, para que el cuerpo pueda ejercer el ministerio y edifique el cuerpo. ¿Cómo debemos ser edificados hasta llegar a ser un hombre perfecto, completo y plenamente maduro? ¿Qué tan maduro? A la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Debemos crecer hasta la plenitud de Cristo. Aquí hay una buena definición práctica de lo que es la perfección. Me gusta. Es de John Wesley. Fue un gran hombre de Dios que vivió, enseñó y discipuló a multitudes, llevó a muchas personas a la plena madurez en Cristo. Creía en lo que decía la Biblia sobre la madurez cristiana. Por eso me gusta su definición de perfección cristiana. Él dijo, la perfección ante Dios no significa que nunca cometamos un error de juicio. Para ello habría que ser omnisciente, y solo Dios es omnisciente. Pero la perfección cristiana ante Dios es cuando cada movimiento de nuestro corazón brota del amor. Amor por Dios, amor por las personas. Y esa es una buena definición. Tenemos que preguntarnos, ¿es bíblica? Sin duda lo es. En Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13, hay una oración inspirada por el Espíritu Santo. Dice, que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros,
y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí tenemos una buena definición de lo que significa ser irreprensible y santo, y eso es la perfección. Significa crecer y abundar, desbordarse en amor divino. Esto es muy factible, es muy posible. A veces cuando hablamos de avanzar a la perfección o crecer hasta la estatura completa de Cristo, puede parecer desalentador. A veces puede parecer inalcanzable, pero la misma gracia de Dios que lava nuestros pecados está en nosotros. El Espíritu de Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Romanos 5, versículo 5 dice: Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Si obedecemos la palabra de Dios, Hebreos 5, versículo 9, dice que Jesucristo se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Si creemos en su palabra, aplicamos su palabra, buscamos caminar en su palabra y le obedecemos, Él hará la obra en nosotros. Eso es lo que dice en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Así que en nuestra debilidad, Dios nos llena con el Espíritu Santo. Él nos da la palabra para lavarnos. Recuerdan que en Efesios 5, la palabra nos santifica, renueva nuestra mente. El Espíritu Santo nos da poder, Él nos imparte amor. Así que tenemos todo lo que necesitamos para crecer en Cristo. Segunda de Pedro 1 dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Efesios 1 dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que cada componente que necesitamos, toda la gracia que necesitamos para crecer está ahí para nosotros. Solo tenemos que creer en la palabra, aplicar la palabra, caminar en la palabra. Cuando hacemos eso, Dios obra dentro de nosotros, dándonos poder para vivir por encima del pecado y caminar en amor. Esa es la buena nueva del Evangelio. No solo estamos llamados a ser salvos del castigo del pecado, sino a caminar libres del poder del pecado. Y todos debemos aspirar a eso. Debemos avanzar hacia la perfección. Así que si alguien piensa: oh, la perfección parece inalcanzable, es inalcanzable para nosotros en lo natural si no estamos en Cristo. Con nuestras propias fuerzas no es posible, pero no estamos solos. Cristo está en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. No somos simples seres humanos. Somos hombres de Dios y mujeres de Dios. Tenemos la gracia de Dios dentro de nosotros. Por eso queremos hablar de avanzar hacia la perfección. Queremos llegar a ser todo lo que Jesucristo pagó por nosotros. Queremos ser liberados del pecado. Queremos ser restaurados a la intención original de ser a imagen y semejanza de nuestro Salvador. Ahora bien, hay dos tipos de perfección que Dios desea de nosotros. En primer lugar, hay un tipo de perfección que habla de una entrega incondicional. Y luego hay otro tipo de perfección, y Dios quiere ambas. Él nos dará la gracia para ambas. Y así es como crecemos hasta alcanzar la plena madurez. Ahora bien, cualquiera puede tener esa entrega incondicional. Podríamos ser un creyente recién nacido. Podríamos ser cristianos desde hace solo 1, 2 o 3 años. Tal vez aún no seas plenamente maduro. Pero delante de Dios, tu corazón puede ser perfecto si es un corazón incondicional. El primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Cualquiera puede hacerlo, sin importar su nivel de madurez. Todos podemos tener un corazón totalmente entregado, y cuando lo tenemos, eso agrada a Dios. Y esa es la perfección de corazón que Dios busca en cada creyente. Si leemos el libro del Apocalipsis, especialmente el capítulo 3, descubrimos que el Señor desaprueba la tibieza y la falta de entrega, no lo aprecia. Dios nos ama con todo su corazón.
No puede amarnos más de lo que nos ama ahora y quiere que le amemos a cambio. Quiere que seamos de entrega incondicional. Un buen ejemplo de ello es el siguiente. Si le preguntaras a un agricultor que estuviera cultivando 100 acres de árboles de naranja, sabemos que al final lo que el agricultor quiere es una cosecha de naranjas completamente maduras. ¿No es así? Quiere tener naranjas grandes, anaranjadas, maduras, jugosas y dulces que pueda llevar al mercado. Pero ese agricultor también conoce el proceso que deben seguir esas naranjas para que maduren completamente. Así que el agricultor, cuando tiene una plantación de árboles de naranjas en determinada época del año, las flores brotan. Luego las flores caen y son reemplazadas por un fruto verde, pequeño y duro. Es una fruta completamente madura, pero el agricultor entiende que si el árbol está en la etapa que le corresponde en ese momento, entonces el fruto es perfecto. Por ejemplo, su amigo puede venir y decir, ¿cómo están las naranjas? ¿Cómo va el cultivo? Y como el agricultor sabe, dice, bueno, las flores acaban de caer, el fruto apenas está comenzando, y el agricultor ve que el fruto está justo donde debe estar. Todavía está inmaduro, no está dulce, no es grande, no es bonito, pero él está complacido con él. Le diría a su amigo, perfectas, las naranjas están perfectas. Por supuesto que lo están para esa etapa. Y así es como todos podemos estar ante Dios si tenemos un corazón incondicional. Eso es lo que Dios quiere. Dios no exige la madurez completa de la noche a la mañana. Él sabe que lleva tiempo, que es un proceso, pero se complace mucho cuando somos de corazón incondicional. Segunda de Crónicas 16, versículo 9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. La palabra perfecto aquí significa en paz, porque el corazón está completamente entregado a Él. Así que un cristiano inmaduro que se entrega por completo al Señor será considerado por Él como alguien con un corazón perfecto. Puede que alguien esté más avanzado en el camino, puede que sea cristiano desde hace muchos años, pero su corazón puede haber retrocedido, no se ha entregado por completo al Señor. Puede que tenga más sabiduría o madurez en algunas áreas, pero Dios no consideraría que su corazón es perfecto. Así que hay una perfección que todo creyente puede tener ante Dios, donde quiera que estemos, siempre y cuando estemos presentes con todo lo que somos, con una entrega tan incondicional como sepamos tenerla. Eso es lo que Dios desea. Amén. Ahora bien, hay otro tipo de perfección y es crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. Por supuesto, eso lleva tiempo. Ahí es donde crece la naranja en tamaño y cambia de color. Si comieras una de esas pequeñas frutas verdes, te sabría amarga. Por eso no podemos juzgar a otras personas con tanta dureza y decir, oh, todavía no son perfectas. Dios sabe si tienen un corazón entregado y todos estamos en un viaje. Dios anhela y nos llama a cada uno de nosotros a permanecer con un corazón entregado durante toda la carrera para que todos podamos llegar a ese fruto maduro hasta convertirnos en una naranja grande, dulce y jugosa. Eso es lo que busca el Señor. Amén. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esa es una definición de perfección. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. La meta que Dios tiene para todos nosotros es crecer en amor desde un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Ahora vamos a ver en este estudio bíblico 5 cosas sobre cómo avanzar a la perfección. Número 1. Todos los creyentes son llamados por Dios, reciben la gracia de Dios y Dios espera que crezcan hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. Dios no piensa, bueno, si estás en el ministerio a tiempo completo, espero que tengas una madurez total, pero si no lo estás, no hace falta que la tengas. Eso no es bíblico.
La gracia de Dios se da a cada creyente para que alcance la plena madurez en Cristo. Lo veremos. Número 2, la perfección es cuando estamos establecidos en un amor incondicional hacia Dios y hacia los hombres. Es en el amor donde nos volvemos perfectos. Número 3, veremos en las Escrituras que Dios no solo busca un corazón incondicional, sino que quiere que crezcamos hasta alcanzar la madurez plena en Cristo. Número 4, Dios nos da toda la gracia que necesitamos para alcanzar la plena madurez en Cristo. Y número 5, todos los que llegan a la madurez lo hacen de forma intencionada. Debemos tener como meta la madurez total para alcanzarla. Si nos proponemos esa meta, Dios nos dará el poder para llegar a ella. Amén. Veamos el primero. Dios ha llamado a todos los creyentes a permanecer en este camino con todo el corazón hasta que crezcamos, hasta alcanzar la madurez plena en Cristo. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, Jesús está hablando. Él dijo: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Jesús dio este mandamiento en el contexto de enseñarnos sobre el amor. Él dijo: «No amen solo a sus amigos y a quienes los aman a ustedes, amen a sus enemigos, amen a todos». Y así, en ese contexto de enseñarnos que todos estamos llamados a caminar en el amor, Él dice: «Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». De nuevo, en el capítulo 19 de Mateo, un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué debo hacer para tener vida eterna?». Y Jesús le respondió en el versículo 21, «Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme». Aquí Jesús no dijo: «Oh, no puedes ser perfecto». Él dijo: «Si quieres ser perfecto, esto es lo que debes hacer». No nos está diciendo que todos debamos venderlo todo y dárselo a los pobres. Quizás este joven necesitaba hacerlo porque su riqueza era un ídolo. Quizás era algo que se interponía entre él y Dios. Era algo que impedía que su corazón se entregara por completo al Señor. Pero la verdad está aquí para todos nosotros. Puede que no tengamos que vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres, pero sí necesitamos entregar nuestro corazón por completo al Señor. Y así Jesús dio instrucciones. Permítanme parafrasear: si quieres ser perfecto, entrégate por completo. Entrega tu corazón por completo al Señor y sígueme. Así es como nos hacemos perfectos. De nuevo, en Lucas 6, versículo 40, Jesús dijo: «El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que sea instruido perfectamente será como su maestro». La palabra instruido no aparece en el griego original. Así que Jesús estaba diciendo que todo aquel que es perfecto o que haya completado el curso, digámoslo de esa forma, será como su maestro. Por lo tanto, el propósito del discipulado es llegar a ser como Jesús. De nuevo, en Juan 17, versículos 20 al 23, Jesús está orando antes de ser crucificado. Está orando por toda la iglesia, por todos los creyentes, por todos los que creerán en Él en el futuro. Le dice a su Padre: «No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Continúa diciendo en el versículo 23, «Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad. Así que de nuevo, perfecto significa completo, de todo corazón, entregado por completo al Señor, de la misma manera que Jesús y el Padre eran uno. Cuando Jesús caminaba por la tierra, dijo: «Solo hago lo que veo hacer al Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Como oigo al Padre, así juzgo. Solo hago lo que el Padre me muestra. El Padre y yo somos uno». Así que Jesús dijo: «Padre, hazlos perfectos en unidad como tú y yo lo somos. Tráelos a nuestra comunidad». Y lo que hizo fue que nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su palabra para que nuestra mente y nuestra voluntad pudieran renovarse según la mente de Cristo y pudieran comprender la voluntad de Dios. Nos dio su Espíritu para que pudiéramos tener su amor en nuestro corazón, su guía, su sabiduría. Dijo: «Ahora, Padre, llévalos a una unidad perfecta». Este es el llamado para cada creyente. Sabemos que es un camino donde todos debemos ser intencionales. En 2 Corintios 7, versículo 1, el apóstol Pablo escribe que debemos salir y apartarnos del pecado. Él dijo: «Salid, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré vuestro Dios, seré para vosotros por Padre, seréis mis hijos e hijas». Eso está en 2 Corintios 6. Luego, en el capítulo 7, versículo 1, Pablo dice: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». El temor de Dios significa temblar ante su palabra. Significa que cuando Dios dice algo, lo dice en serio. Ese es el temor de Dios. Significa respetar su palabra y hacer lo que Él dice. Así que en el temor de Dios perfeccionamos la santidad. Nos tomamos en serio nuestro llamado. Decimos: «Señor, límpiame. Voy a creer en tu palabra, alimentarme de tu palabra, caminar en tu palabra. Voy a elegir volverme íntegro en el amor». Así que Él dijo: «Hagámoslo». Y en Gálatas 3, versículo 3, dijo: «Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne». Se refería a perfeccionarse mediante la fe en Dios. Pero lo que se da a entender en Gálatas capítulo 3 es que los creyentes comprendían que estaban en el camino hacia la perfección. Lo vemos de nuevo en Efesios 4. Lo leí antes, que estamos siendo capacitados por los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completamente maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo vemos de nuevo en Colosenses 1:28. Pablo dice: «A Él predicamos, a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que podamos presentar a todo hombre perfecto o completo o plenamente maduro en Cristo». La carga de oración de Pablo se encuentra en Gálatas 4:19, donde dice: «Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto». Dolores de parto significa un gemir profundo, oración intercesora, como una mujer que da a luz. «Sufro de nuevo dolores de parto en oración hasta que Cristo sea formado en ustedes». Así que esa era la carga apostólica. Ese es el llamado. Así que ese es nuestro primer punto. Lo hemos establecido. Estamos llamados a ir allí. Número 2, la perfección se encuentra en el amor. A medida que crecemos en recibir el amor de Dios, creer en el amor de Dios, vivir el amor de Dios, obedecer el mandato de Dios de amar, a medida que crecemos en eso, crecemos en la perfección cristiana. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5 dice: «El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado». Por esto sabemos que estamos en Él. Así que sabemos que realmente estamos en Cristo si la meta de nuestro corazón es guardar su palabra y estamos creciendo en amor. A medida que obedecemos su palabra, el amor de Dios se perfecciona en nosotros.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 dice, Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece o habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, su amor se hace completo y maduro en nosotros. Hablemos de eso un momento. Si Dios nos llama a ir lejos y hacer grandes cosas para Él, que así sea. Pero eso no es necesario para llegar a ser perfectos en el amor. Este versículo dice, si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Dios es tan soberano que a veces las personas que están a nuestro alrededor pueden ser las más difíciles de amar. Y si amamos a quienes nos rodean, seremos perfectos en el amor. Eso es lo que dice. Si nos amamos los unos a los otros, y eso es lo que queremos hacer, cuando nos presentemos ante el Señor en el día del juicio, seremos evaluados por cuánto del amor de Cristo se formó en nosotros, cuánto vivimos en su amor, caminamos en su amor y manifestamos su amor. Primera de Juan 4:17 dice, el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros para que podamos tener confianza en el día del juicio. De hecho, ese es nuestro siguiente versículo, Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es ahora en el cielo, así somos también nosotros en este mundo. Así que cuando nuestro amor crece, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, crecemos en amor, amamos a nuestros enemigos, amamos a las personas que nos aman, amamos a las personas que nos odian, amamos como Cristo amó. A medida que crecemos en ese amor, crecemos en perfección. Y a medida que el amor se perfecciona en nosotros, entonces podemos decir, como Él está ahora en el cielo, así estamos nosotros en la tierra. ¿Cuándo? Cuando el amor se perfecciona en nosotros. Eso es Primera de Juan 4:17 y 18. Colosenses 3:14 nos dice que el amor es el vínculo de la perfección. Dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que la perfección o la plena madurez en Cristo se encuentra en vivir en el amor y en caminar en el amor. Eso significa que aprendemos a perdonar. Aprendemos a limpiar nuestro corazón para dejar de ser críticos y juiciosos. Limpiamos nuestro corazón para dejar de sentirnos ofendidos. Aprendemos a amar como Jesús amó. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Eso es perfección. ¿Cómo? Santos y sin mancha en el amor. Así que el segundo punto es que la perfección se encuentra en el amor. El primer punto es que todos estamos llamados a crecer en esto. El segundo punto es que la perfección está en el amor. El tercero es este. Dios espera que todos nosotros como creyentes seamos hallados irreprensibles y santos ante Él en su segunda venida o cuando muramos y comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En el libro de Hebreos se nos dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si estamos vivos y permanecemos, y es muy posible que ese sea el caso de muchos de los que estamos viendo esto ahora mismo, puede que seamos la generación. Personalmente, creo que somos la generación a la que el Señor volverá físicamente a esta tierra para gobernar y reinar. Así que si estamos vivos cuando Él venga o si morimos y nos presentamos ante Él en el juicio, sea cuando sea que llegue ese día, Dios espera que todos los creyentes sean hallados irreprensibles y santos en amor ante Él en su segunda venida o cuando nos presentemos ante Él. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Que el Señor afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En Primera de Tesalonicenses 3, 12, 13 dice, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que vuestros corazones sean irreprensibles y santos ante Dios en la segunda venida de Jesús.
Eso nos dice que cuando Él vuelva buscará a un pueblo que se haya preparado. Lo vemos de nuevo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Ahora bien, que el mismo Dios de paz los santifique. Eso significa que los limpie y los aparte de todo lo impuro y los consagre a la santidad, la pureza y el amor. Eso es lo que significa la santificación. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios es capaz de hacerlo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que Dios no solo puede santificarnos, Él puede librarnos del pecado y preservarnos santos hasta que venga de nuevo. Lo vemos en 2 de Pedro 3, versículos 10 al 14. El apóstol Pedro nos habla del día del Señor que vendrá como un ladrón en la noche, en el que los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por lo tanto, nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Luego dice en el versículo 14, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que Dios espera en la segunda venida de Jesucristo. En Primera de Juan 2:28, Juan el amado dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que, cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él, de acuerdo a Primera de Juan 4:16, significa permanecer en el amor. Primera de Juan 4:16 dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. También se nos dice en el Evangelio de Juan, si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en Él. Así que nuestro tercer punto es que Dios espera que todos los creyentes se vuelvan irreprensibles y santos para cuando estemos ante Él en el juicio o para cuando el Señor venga en su segunda venida. El cuarto punto es que nuestra salvación en Cristo incluye la gracia de Dios para llevarnos a la plena madurez, no solo para limpiar el castigo de nuestros pecados. No vamos a ir al infierno, hemos sido liberados del castigo, pero Dios quiere que el poder del pecado salga y que entre el amor santo. Así que el cuarto punto es que la misma gracia de Dios que lava nuestros pecados está con nosotros, para darnos poder, transformarnos, impartirnos amor y capacitarnos para caminar en la belleza de la santidad. Debemos creer eso. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31 dice, mas por obra de Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios y el regalo de Dios a la humanidad. Luego dice que Jesucristo es no que tiene, sino que Él es para nosotros justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa eso? La justificación es cuando se paga la pena de nuestros pecados, se elimina. Somos declarados legalmente justos. Bueno, una persona puede ser legalmente justa, pero aún así tener defectos. Así que la santificación es el proceso en el que Dios nos lava con el agua de su palabra, renovando nuestra mente, alimentándonos de la palabra, mediante la obra del Espíritu Santo, impartiendo amor, limpiándonos y trayéndonos convicción para que nos apartemos del pecado. La obra del Espíritu y la palabra nos santifican. Y esa santificación tiene como fin la glorificación. Cuando el trabajo se ha completado, se llama redención. Así que la justificación es una persona llamada Jesús que viene y vive en nuestra vida. Debido a que creímos en Él, el castigo por nuestros pecados es quitado. La santificación es una persona, Jesús, que se manifiesta a través de su palabra y por su Espíritu. La redención es una persona, Jesús. Él es nuestra justificación.
Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Así que el que se gloría, gloríese en el Señor. Nunca debemos decir, no puedo cambiar, no puedo dejar de pecar, no puedo hacer esto. Eso es lo contrario de la fe. Tenemos que decir, Él es mi santificación. Debemos mirar hacia Él. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que decimos, Señor, tú eres mi justificación. Tú eres mi justicia. Y Señor, puede que esté luchando con algo, pero tú eres mi santificación. Nunca digas, no puedo ser santo. Di, Señor, tú eres mi santificación. Me glorío en ti. Tú eres mi redención. Pongo mis ojos en ti. Límpiame, Señor. Haz que tu palabra sea real para mí, Señor. Lávame. Quiero caminar en la vida por la que pagaste para que yo camine. Amén. Esa es la doctrina de la perfección cristiana. Todos estamos llamados a ella. La gracia de Dios nos es dada. Efesios capítulo 1 dice, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. El capítulo 1 de la segunda carta de Pedro dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado en Cristo Jesús. Así que todo lo que necesitamos para vencer el pecado, para ser libres de la lujuria, las adicciones, la amargura, el odio y el temor. Para ser libres de todo eso y caminar en amor, justicia y paz, es la gracia de Dios que está aquí con nosotros. Y Dios utiliza el medio de su palabra. Cuando leemos la palabra, creemos la palabra, meditamos en la palabra y la oramos de vuelta a Dios, somos lavados. Así que el cuarto punto es que la gracia de Dios es para que seamos transformados y perfeccionados en Cristo. Todo el libro de Hebreos, de principio a fin, contrasta la superioridad del Señor Jesucristo y su preciosa sangre, su expiación en la cruz y la excelencia de su propio sacerdocio eterno. Comparada con la evidente limitación e inferioridad del antiguo pacto de la ley mosaica, la sangre de los toros y los machos cabríos, así como el sacrificio y quemado de todos esos animales, sacrificios, el sacerdocio del antiguo pacto, los ángeles, todo ello es inferior al nuevo pacto. De eso trata todo el libro. Y un par de veces a lo largo de Hebreos el autor nos dice que bajo el antiguo pacto, bajo la ley, no podíamos ser hechos perfectos. Hebreos 7:19, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Así que por la ley nadie es hecho perfecto. De nuevo, en Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que se nos dice en Hebreos 10 que no podíamos llegar a ser perfectos bajo la ley. Hebreos 7 dice que bajo la ley no llegamos a ser perfectos. Dijo que la sangre de toros y machos cabríos no limpiaba nuestra conciencia de obras muertas. Esos sacerdotes bajo el antiguo pacto, uno servía por un tiempo, moría y otro tomaba su lugar. Pero ahora dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él vive para siempre e intercede por nosotros. La sangre de toros y machos cabríos era una cobertura temporal, pero la sangre de Jesús lava nuestros pecados. Así que todo el libro contrasta el nuevo pacto, la sangre de Jesús, su muerte en la cruz. Bajo el antiguo pacto hacían sacrificios una y otra vez. La cruz fue un sacrificio para todos. Y Él se sentó, estaba hecho. Así que al final del libro de Hebreos, el autor resume todo el libro en estos versos Hebreos 13, 20 y 21. Ahora bien, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién te hace perfecto? Él lo hace. Que Él os haga perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Nuevamente en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que somos santificados por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, y en nuestro próximo mensaje, después de esta enseñanza en video, profundizaremos en el proceso de cómo Dios nos hace perfectos. Él lo hace a través de su palabra, al creer en su palabra, aplicar su palabra y orar su palabra. Y también debemos ser pacientes porque crecer hasta alcanzar la madurez plena es un proceso. Lleva tiempo. Ahora, el quinto punto de este mensaje es el siguiente. Si vamos a crecer, si vamos a hacer lo que dijo el autor de Hebreos, él dijo, no volvamos a poner las doctrinas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, etc. Él dijo, avancemos a la perfección. Si vamos a hacer eso, entonces debemos ser intencionales. Todos los creyentes deben tener como objetivo llegar a ser como Jesús. Los creyentes deben aspirar a la santidad. Debemos aspirar a caminar en el amor. Si no apuntamos a ello, no llegaremos allí. Pero si apuntamos a ello, Dios nos llevará hasta allí. ¿Lo ven? Y eso lo obtenemos de Filipenses 3, versículo 12. El apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Está diciendo, ni siquiera estoy del todo completo. Quizá ya estaba muy cerca cuando escribió esto, pero está diciendo, ni siquiera soy completamente perfecto todavía. Fíjense, dijo, pero sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Eso concuerda con Efesios capítulo 5. Cristo se entregó por nosotros para lavarnos, santificarnos con el agua de la palabra y presentarnos ante sí mismo sin mancha ni arruga, irreprochables, santos y gloriosos. Por eso se entregó por nosotros. No se trata de decir, bueno, ya soy salvo y ya sabes, nadie es perfecto, así que esperaré hasta llegar al cielo. Eso es un gran error. No desperdicies tu vida ni desperdicies tu tiempo. Ahora es el momento de esforzarse y crecer. Así que Pablo dijo, aún no he llegado a la meta, pero sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y luego continúa en Filipenses capítulo 3, versículo 15. Por lo tanto, todos los que somos maduros tengamos esta mentalidad. ¿Qué mentalidad? Él acaba de decir, aún no soy perfecto, pero estoy esforzándome por serlo. Voy tras ello para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Dijo, Cristo me compró para poder presentarme ante sí mismo irreprochable y santo, así que voy tras ello. Estoy luchando por lo que Él se entregó por mí. Dice en el versículo 15, todos los que somos maduros tengamos esta mentalidad, y si en algo piensan de otra manera, Dios les revelará también esto. Así que está diciendo que quien quiera madurar debe tener la misma mentalidad que Pablo. La meta en mi vida es ser uno con Jesús. Como Jesús y el Padre eran perfectos y uno en amor y compartían la misma voluntad y eran uno. Señor, esa es tu meta para mi vida. Así que dijo, sé intencional al respecto, ve tras ello. Todos los que son maduros tienen esa mentalidad. Lo que eso significa es que si no tenemos esa mentalidad, no vamos a llegar a la madurez. Pero si la perseguimos, Dios nos llevará hasta allí. Esto es lo que hemos visto en los 5 puntos de este mensaje. Número 1. Conforme a la palabra, todos los creyentes son llamados por Dios. Recibimos la gracia de parte de Dios, y Dios espera de nosotros que crezcamos hasta alcanzar la plena madurez, hasta la santidad en Cristo. Número 2. La perfección es cuando estamos establecidos en una entrega de todo corazón. Y también significa que apuntamos a la plena madurez. Número 3. La Biblia enseña que cuando el Señor Jesús regrese o cuando nos presentemos ante Él en el juicio, Él esperará que cada creyente se haya vuelto irreprensible ante Él. En amor,
Número 4. La salvación de Cristo no solo incluye pagar por el castigo de nuestros pecados, sino que es la gracia para ser transformados, santificados y recibir la redención completa. Y número 5. Debemos ser intencionales y aspirar a la perfección, y la gracia de Dios nos llevará allí. Amén. En nuestra próxima enseñanza en video profundizaremos más en este proceso. ¿Cómo nos lleva Dios allí? Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos.